Doctora, buenos Eh, días. No sé si nos Buenos días, escuchamos Diego. bien. Sí, creo que se resolvió el problema. Sí, ahí estamos bien. Le escucho Perfecto. perfectamente. Éxito, Gracias. éxito total. Y yo también. Bueno, vamos a la conversación y al grano. Como habíamos puesto como antecedentes, el día 12 de marzo se va a celebrar o se conmemora esta lucha contra el glaucoma. Y tal vez la mayoría de nosotros escuchemos que es el glaucoma, pero que nos suena a todo, menos a veces a un problema visual. Entonces, glaucoma me suena, no sé, relacionado a muchas cosas. Pero vamos a ir precisamente eso, informando y también aclarando estos temas. Doctora, empecemos por ahí. ¿Qué es el glaucoma? Hablemos con el glaucoma, una patología que en realidad, como tú dices, Diego, es desconocida para la sociedad, o escuchan o leen. Entonces, el glaucoma es una enfermedad que nos afecta ocularmente debido a que la presión intraocular sube dentro de nuestro ojo, pero causa daño a nivel del nervio óptico. Entonces son pacientes que, si no se detecta a tiempo esta patología, pueden llegar a tener una disminución marcada de su agudeza visual. ¿Por qué sucede este aumento de presión? ¿Hay algo que causas? ¿Son cosas genéticas o también factores que nosotros causamos, tal vez como los hábitos o no? El glaucoma es una enfermedad que tiene varias etiologías, lógicamente. Hablamos de varios tipos de glaucoma, pero dentro de esa la principal causa es genética. Las condiciones de nuestro ojo mismo pueden permitir que se desarrolle esta enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso es importante los chequeos. A nivel oftalmológico está recomendado una vez al año, ¿sí? Porque nosotros somos los profesionales que detectamos si existe o no una condición anatómica que pueda desarrollar un glaucoma. O, por ejemplo, antecedentes en la familia de personas que tengan glaucoma al ser una enfermedad hereditaria. Es decir, que si alguien tiene o padecido glaucoma, nosotros nos tenemos que poner más pilas porque de repente posiblemente tengamos ese factor de riesgo. Tenemos un factor de riesgo asociado, así es. Le preguntaba, ¿cómo es esto de sentir o de producirse un aumento de presión en el ojo? ¿Eso se lo siente o cuáles son como los síntomas? Ya, dentro del glaucoma, como le había hablado Diego, tenemos varios tipos. El más común es el glaucoma de ángulo abierto, que es un glaucoma que no produce sintomatología. De allí la importancia de detectarlo, porque el paciente llega muchas veces en estadios muy avanzados. Presenta muchas veces dolores a repetición cuando la presión intraocular sube más allá de lo normal. Se presenta un dolor que el paciente a veces lo refiere como normal y dice: enseguida me pasa, otra vez me vuelve y ya llevo largo tiempo así. Pero lo más importante es que el paciente refiere ya disminución de la visión y sobre todo de su campo visual, que se ve afectado. En cambio, en el glaucoma de ángulos cerrados sí tenemos una sintomatología muy importante. Sí, el paciente llega con un dolor intenso súbito, cefalea, dolor de cabeza, náusea, vómito. Entonces, otra clínica que nos permite determinar que se trata de un glaucoma en estadio agudo. Es decir, que de acuerdo a estos dos tipos, en el uno no, sí sentimos como unas molestias en la cabeza, sobre todo en dolor de la cabeza. ¿Cuándo es hora de hacerse unos chequeos o esto es a través de chequeos periódicos en donde vamos viendo qué tipo de patología es en la disminución de la vista, por ejemplo? Sobre todo en pacientes que se quejan a repetición de dolor ocular, más bien no cefalea. Cefalea nos da en el estadio de glaucoma de ángulo cerrado, pero sí un dolor ocular que el paciente refiere es como punzante y se va hacia atrás, a veces hacia la cabeza. Pero sobre todo en pacientes que primero tienen antecedentes y segundo, que la familia o alguien en su casa ha presentado ya este tipo de patologías. Y sobre todo son pacientes que ya presentan disminución en el campo visual, es decir, ellos dicen: yo veo claro de frente, pero a los lados no tengo una adecuada visibilidad, o me he chocado, por ejemplo, porque no le he visto al carro que está al lado. Eso ya nos llama la atención para que una de las patologías que nos permite estos cambios a nivel del campo visual es el glaucoma. Es justamente lo que leía, que es como estar frente a un túnel, que solo vemos la luz al frente, pero a los lados no. Exactamente. Entonces, el paciente, son pocas las patologías que nos causan este tipo
de disminución visual, entonces el glaucoma es una de las patologías más frecuentes. Entonces, pero mire que, Diego, que en tiempo estamos hablando de que el paciente ya ha venido aumentando su presión intraocular para que el daño del nervio nos permite estos campos, disminución en el campo visual. Ahora, quisiera preguntarles si hay estadísticas o nociones de a cuántas personas afecta en el Ecuador, no sé si en el mundo, este tipo de patología. Estadísticas, generalmente aquí dentro de nuestra ciudad de Riobamba no las dispongo, pero a nivel del Ecuador es un porcentaje, sí hablaremos de un 20% de la población. En Chimborazo he visto que sobre todo los glaucomas son a nivel familiar. Tenemos patologías bastante importantes a nivel familiar, sobre todo en familias de que antes de esta patología era desconocida, pero tenemos estadísticas de que dicen mi abuelito, mi abuelita llegó a quedarse ciego, ¿sí? Entonces lo asumimos a lo que encontramos ahora en la población y pues tenemos la sospecha de que es un glaucoma, ¿no? Que nunca se trató. ¿Esto tiene que ver con la edad o no? ¿Puede aparecer en estadios muy tempranos o sí va asociado con el paso de los años? Conforme ha ido avanzando el tiempo, hemos visto que ahora los jóvenes también están predestinados a tener un glaucoma, ¿sí? Antes se hablaba como que solo pacientes pasados los 40, 50 años lo presentan, pero ahora vemos que también existe la patología en menor porcentaje, lógicamente, a nivel de la juventud, pero a partir de los 40 años es mucho más del grupo etario que se presenta. La pérdida de visión puede llegar a ser total. Exactamente, son pacientes que pueden tener una ceguera irreversible. Hablo de irreversible porque es una patología que al afectar el nervio, como ya le expliqué, no hay recuperación visual. El nervio es el que va sufriendo las consecuencias de una presión no controlada. En ese sentido, entonces, ¿cómo hacer para prevenir o para saber en tiempos, digamos, tempranos de la enfermedad qué se puede hacer para, no sé si se puede desacelerar o detener? Exactamente, es una enfermedad en la cual detenemos una progresión avanzada, mas no ofrecemos una curación definitiva. Entonces, es importante que la población en general se realice un chequeo anual, ¿sí? A nivel de la visión, puesto que esta es la única forma de nosotros detectar algún problema. Y también hacer mucho énfasis que los chequeos oftalmológicos los debemos realizar los profesionales oftalmólogos, ¿sí? Porque mucha de la gente piensa que si va a la óptica, se mide los lentes, le ven que esté bien la visión, pero esa no es la conducta que se debe realizar al hacer un diagnóstico preventivo. Cuéntenos en qué consisten estos diagnósticos. Claro, uno está acostumbrado a irse, como usted dice, a estos locales y le dicen, mira, ya tiene un poco más de miopía, vamos a los lentes de una. Y ya, ahí se quedó el asunto y de repente después de 6 meses, un año, digamos, ay, me ha subido otra vez, no puedo ver esto. ¿Qué consiste realmente estos chequeos para saber, no sé si hay esta patología u otra? Claro, exactamente, Diego. Nosotros como profesionales oftalmólogos, aparte de tomar lógicamente la agudeza visual y decirle usted está viendo bien o no sabe que tiene algún déficit de su visión, empezamos a determinar los diagnósticos de qué podría causar su falla visual. No solo es el hecho de usar lentes, sino de revisar a profundidad la anatomía del ojo de cada paciente y de esta manera determinar si él podría desarrollar o está desarrollando algún tipo de esta patología. Ahorita estamos hablando lógicamente de glaucoma y nosotros como especialistas sabemos las condiciones anatómicas de que nos podrían dar este tipo de patologías. Tomamos la presión intraocular en un chequeo rutinario y de haber un valor sobre lo normal ya nos llama la atención. Entonces vamos a ser nosotros los especialistas del control y el seguimiento posterior. Doctora, perdóname lo burdo, pero de repente si no sabemos, pregunto, esto de sentir un aumento de presión, ¿puede llegar a un momento, no sé si a explotar algo dentro de nuestro ojo? ¿Puede llegar a este nivel? Pregunto. No,
No, la gente tiene el mismo concepto, ¿no? Y ellos, siempre les digo, imagínense el ojo como una pelota, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos mucho aire, ellos dicen, sí, pues llega a explotarse. En cambio, en el ojo es todo lo contrario. No es que va a explotar nuestro ojo, sino que la presión intraocular nos lleva a una condición tal de que las estructuras anatómicas sufran un proceso inflamatorio muy agudo. A eso nos referimos con el glaucoma agudo. Y obviamente vamos a tener el daño del nervio, que es lo que más nos preocupa. En términos generales o términos óptimos, ¿cada cuánto tiempo es procedente hacer un chequeo? En, en ¿Y desde qué pacientes edades? En pacientes sin patologías asociadas, generalmente lo recomendamos anualmente, igual desde los niños a partir de los 3 años de edad, porque desde esa edad ya se pueden determinar si pueden existir algún tipo de patologías a nivel ocular. Por eso siempre se les recomienda hacerle un chequeo muy puntual desde los 3 años hasta la edad adulta, cada año. Doctora, nosotros como seres humanos creo que funcionamos mucho con el miedo o con el palo, digamos, de alguna forma. Y nos gustaría saber cuáles son las experiencias cuando ya llegan a, y en su caso que usted ha podido observar, en casos en los que ya se llega a perder una vista y todo eso que implica un cambio en el estilo de vida de las personas. Si nos puede contar algún tipo de experiencias de estos casos, porque sí vale la pena también decir, bueno, ¿a qué nos arriesgamos si no lo detectamos a tiempo? Así es. Otra de las cosas también que me olvidé, Diego, decirles son pacientes también que desarrollan mucho más riesgo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos por su condición sistémica. Hemos visto que ellos tienen mucho más riesgo de desarrollar estas patologías. Entonces hemos tenido casos bastante tristes, ¿sí? De que los pacientes llegan a la consulta y dicen, doctora, por favor, solo vengo para que me ayude. Yo ahora sí siento que mi visión está totalmente nula, ya no veo, no puedo realizar mis actividades diarias. Necesito alguien que me ayude todo el tiempo, permanentemente. Entonces, usted siempre evalúa a un paciente con la probabilidad de poderle ayudar, porque para eso estudiamos, ¿sí? Lastimosamente hay pacientes de que llegan los dos nervios ópticos totalmente atróficos, pálidos, por un glaucoma nunca controlado. Y por ejemplo, son pacientes en los cuales ya se dio el diagnóstico hace unos años atrás, pero que en realidad no lo tomaron en serio. Entonces, son pacientes que ya vienen progresivamente perdiendo la visión. Entonces, no creo, digo, que en una persona de que usted le ve a un familiar, a un tío, a un padre, que le diga, ¿sabe qué? No estoy viendo bien. No se busque el apoyo en ese momento y se espere que la patología esté totalmente avanzada, donde lastimosamente nuestros conocimientos ya no nos ayudan y los pacientes están completamente ciegos. Hemos tenido casos. Esto está vinculado, ¿se puede considerar que ya el tener un glaucoma es algún tipo de discapacidad? Discapacidad como tal en pacientes con un diagnóstico temprano, no, porque son pacientes que No. pueden conservar normalmente su nervio óptico, ¿sí? Pero en pacientes, como le cuento, que hemos tenido casos de ceguera en los dos ojos, lógicamente es un paciente que buscará tener un apoyo ya por su discapacidad visual irreversible, ¿no? Irreversible. ¿En cuántos años podría, no sé si se podría detectar esto, pero en términos generales, ¿en cuántos años puede llegar a terminarse por completo la visión, ¿no? Se habla de más o ¿O menos en qué unos tiempo? 5 a 10 años sin control, de una presión intraocular sin control, ¿no? Por eso es de que se le dice al paciente. Lógicamente, pacientes que presentan crisis aguda de presiones muy altas, la pérdida de la visión puede ser hasta de 72 horas si es que el paciente no acude a tiempo a que bajemos esa presión inmediatamente, porque el daño del nervio es irreversible. Sabemos que hay dos tipos de diabetes, ¿no? Pero entonces una de ellas sí tiene que ver o está relacionada con los hábitos de vida, entonces, de salud. Entonces, de alguna forma también esto está relacionado con nuestro estilo de vida, ¿o no?
Exactamente, siempre se les hace hincapié a los pacientes diabéticos, sobre todo, de que la condición clínica del paciente influye mucho a nivel ocular, no solo por el desarrollo de glaucoma, sino de cataratas tempranas, por ejemplo, ¿sí? Entonces se les va explicando a los pacientes, ahora que ya los médicos generales comprenden este tipo de patologías y llegan al paciente a decirle no porque no tenga molestias a nivel ocular, no requiere hacerse un control preventivo anual, así como el seguimiento de su diabetes es progresivo, lo mismo debe ser con sus otros órganos, incluidos obviamente el sentido de la visión. Doctora, casi todos en estos 2 últimos años sufrimos, todos lo sabemos, un cambio radical de la vida por el tema del COVID. Y no sé si mucha gente también se ha descuidado este tiempo de su salud visual, ¿no? No sé si ha habido alguna relación entre COVID y glaucoma en el sentido de también hábitos de chequeo, de falta de chequeos, o no sé si tiene alguna particularidad también el COVID. Sobre todo en pacientes que ya han sido detectados de glaucoma, usted sabe que les daba mucho miedo salir, se preocupaban de todo menos de hacerse los controles oftalmológicos, entonces lógicamente no tenían la medicación, algunos pacientes de escasos recursos, usted sabe que se maneja a nivel del IES y del Ministerio de Salud, en donde son las entidades que les pueden facilitar la medicación, entonces lógicamente ellos no acudían a los controles y tampoco hicieron un esfuerzo por seguir con la medicación mientras dura este tiempo de transición, ¿sí? Entonces sí hemos visto glaucomas que han progresado en este tiempo, que se mantenían totalmente controlados antes de la pandemia y que el COVID lógicamente afectó tanto la salud emocional también de la población, entonces progresó el glaucoma. Hemos tenido el seguimiento de pacientes abandonados por 2 años sin tratamiento, entonces existe índices de progresión ya en los exámenes del control que se les hace. Lógicamente, luego nos cuesta nuevamente retomar el tratamiento, ¿sí? Pero son pacientes que ahorita ya se intenta mantener lo que están ahorita en su progresión, ¿no? Y ustedes también me imagino que tenían, no sé si sus reservas en atenciones presenciales durante estos 2 años también, como personal de salud que estaba en primera línea, o cómo han realizado ese apoyo también a la gente que necesitaba. Sí, Diego, a nivel nosotros de atención, yo soy prestadora externa del IES también, entonces el IES y el Ministerio de Salud nunca dejó desabastecido, fueron momentos lógicamente que a nivel de ministerio no se pudo porque no había ni la infraestructura ni el personal que ayude a que funcione la consulta externa como tal, al ser patologías crónicas, lógicamente. Pero a nivel de atención privada y a nivel de convenios con el IES nunca dejó desabastecido este tipo de pacientes, ¿sí? Nosotros empezamos a atender desde julio del 2020, a pesar de los riesgos, lógicamente, ¿sí? Que nosotros teníamos como profesionales de salud, pero no hemos dejado de atender presencialmente. No existe en oftalmología, raros son los casos de que usted pueda hacer un chequeo a nivel online, ¿sí? Porque usted necesita ver el ojo, necesita tomar la presión intraocular en pacientes con glaucoma. Entonces esto nos permite a nosotros que a partir de la pandemia no podamos parar nuestros servicios profesionales. Estoy recordándoles a ustedes que conversamos con la doctora Soledad Orozco, ella es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, precisamente desentrañando este tema que a veces nos parece en chino, muchas veces los temas de salud, pero que definitivamente impactan en la vida y en la calidad de vida de todos nosotros y que es bueno conocer. Mientras más conozcamos, más oportunidades tenemos de tomar mejores decisiones. Y si conocemos que existe esta patología, pues nos ponemos en el interés de saber si a nosotros mismos o a nuestros familiares, a nuestras personas cercanas pueden estar teniendo estas molestias. Doctora, ¿qué es la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma y por qué hay esta necesidad de agruparse para hablar alrededor de este tema? La Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, la principal función es reunir a profesionales, ¿sí? Dentro de todo el país,
porque antes las sociedades estaban solo concentradas en las ciudades muy grandes. Entonces habíamos profesionales que no quisimos, lógicamente, ejercer en las ciudades grandes y gracias a ellos pudimos incluirnos, gracias a ellos podemos presentar casos, gracias a ellos podemos conocer las experiencias de los profesionales con mayor experiencia y sobre todo ponerlos en práctica con nuestra población. Usted sabe que Riobamba es una población que también necesita mucha ayuda. Es por eso que yo retorné a la ciudad en donde yo nací, en donde yo me crié, para poder prestar esta ayuda. Y gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, pues tengo grandes maestros a los cuales yo puedo contar mis experiencias y sobre todo fortalecer mis conocimientos que servirá a nuestra población. ¿Hay algún tipo de actividades que realizarán por este día del combate al glaucoma o el tratamiento del glaucoma que se celebra el 12 de marzo? Sí, siempre nosotros intentamos de que el paciente conozca más a fondo esta patología. Entonces, cuando yo estuve en el sector público, siempre tratábamos de incentivar a los pacientes de que por lo menos en ese día se presente el tema con conocimientos técnicos cortos para que el paciente comprenda por qué es importante esta patología. Ahora que igual estamos a nivel privado, siempre intento tener trípticos de los pacientes, sobre todo de la información del glaucoma, y eso nos ayudan a veces las casas comerciales. Entonces nos dan un pequeño tríptico, nosotros explicamos, mire que hoy es el día del glaucoma y es muy importante que usted lea, no porque el paciente pueda tener, pero el paciente ya corre la voz con sus demás conocidos. Entonces dice, mira, tú tienes glaucoma, yo aprendí esto, la doctora me dijo que es muy importante que te lleves al control y te voy a llevar de las orejas al control. Y eso es lo importante para nosotros, hacer una salud preventiva. Eh, de repente, como usted dice, hay personas que tienen más o menos recursos. Tal vez hay, a través de la sociedad, canalizar de alguna forma ayuda a estas personas de menos recursos que no tienen pues los mismos para poder solventar medicación o tickets. Sobre todo a nivel de la sociedad, es muy importante porque ellos nos ponen en contacto con las casas comerciales de que hacen la producción de este tipo de medicación. Entonces, antes nosotros hacíamos reuniones muy seguidas en la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, presenciales, lógicamente, que nos permitían interactuar con este tipo de, primero, patología, segundo, el contacto de estas personas que distribuyen medicación. Para nosotros, como médicos, solicitar de la manera más comedida, y lo hago hasta ahora, que este paciente de escasos recursos, sobre todo aquí en nuestra área rural, sí, los pacientes no tienen para comprar un gotero, los colirios en realidad sí tienen un valor significativo, entonces hacen o promociones o nos regalan muestras médicas y estamos como medicación crónica manejándola de esa manera. Entonces el paciente ya sabe, hay por ejemplo farmacias aquí en Riobamba que también incentivan y promocionan el ahorro del paciente, dándoles 2, 3 por 1 o así como en todos los demás medicamentos. Entonces eso sí hemos logrado también y obviamente es una idea y es un apoyo total de la sociedad del glaucoma, ¿no? Porque lo que pretendemos es continuar con el ámbito preventivo, ¿sí? Doctora, para terminar en estos 2 minutitos que nos faltan de la entrevista, no sé si usted nos puede dar en cápsulas, para, como en resumen, a quienes se perdieron o se desenchufaron algún momentito, algo que nos deje como clave para entender el glaucoma y la importancia de detectarlo a tiempo. Listo, como siempre les digo a mis pacientes, recuerden que la visión es uno de los sentidos más importantes. Les invito solo a los que nos están escuchando que se tapen un solo ojo y que miren que el mundo no se puede ver igual solo con un ojo. Imagínense que este daño sea irreversible, por eso siempre llamo a mis pacientes a que el glaucoma es una enfermedad seria, una enfermedad que hay que tenerle respeto. Por ende, tenemos que hacernos un control, más aún si ya tenemos el diagnóstico, sospechamos, ya nos dijeron, porque hay pacientes que van de médico en médico ya cuando ya se les dijo un diagnóstico primario de que es de glaucoma, pero como usted dice, el desconocimiento de la sociedad hace que los pacientes no crean en que pueden estar en esta patología.
aumenta la presión intraocular y el daño del nervio óptico es irreversible. De ahí el tratamiento o la importancia de que nosotros estemos con los pacientes que por favor se coloquen las gotas, de que si necesitan una intervención quirúrgica para controlar esta presión intraocular, es porque nosotros debemos evitar la ceguera en ese paciente y debemos mantener un control de la presión intraocular. Listo, yo le quiero agradecer a la doctora Soledad Orozco, ella es integrante de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Hablamos de este tema y vamos, si usted se perdió este programa y que quiere saber glaucoma, pues está grabado en esta cuenta de Entre Amigos y Conocidos y también a través de la página de Radio Río, pues vaya, consulte, escúchelo de nuevo. Es muy importante que podamos detectar a tiempo, no solo nuestro, sino el de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, porque al final de cuentas esto puede producir realmente graves consecuencias en el estilo de vida de nuestras personas, nosotros mismos. Así que muchas gracias, doctora, estaremos pendientes y comprometiendo, como siempre, en una próxima oportunidad a hablar de otros temas. Creo que hemos descuidado también bastante del tema de salud visual y creo que es necesario comentarlo. Y tan importante que este sentido, pero que todos considero, pero que a veces lo dejamos de lado, ¿no? Y a veces nos conformamos con entornar los ojos, ya veo mejor, pero estas cosas van progresando y como digo, disminuyen la calidad de vida. Gracias, doctor. Un saludo muy cordial. Agradezco, Diego, y agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma por permitirme hacer esta entrevista y estamos a las órdenes. Para cualquier otra duda acerca de cualquier otro tema en salud visual, pues siempre a las órdenes y sobre todo a las órdenes de la ciudad de Riobamba, ¿no?